Ahora vamos a estar platicando acerca de Hermanos en la Sombra, vivir junto a una estrella con Susy Villarreal. Susy, cuéntamelo todo. Yo actualmente solamente tengo un hijo, pero por ahí dicen que las mamás o los papás en conjunto llegan a tener un favorito en la casa. ¿Esto es real? Sí, bueno, lo que pasa es que hay muchas afinidades distintas, ¿no? Entre los papás con los diferentes hijos. Hay el hijo con quien platico muy bien, hay el hijo con quien hago ejercicio, hay el hijo, ¿no? Entonces, depende mucho también de las personalidades que se pueden generar las afinidades, vaya. Claro. Pero sí influyen muchísimos factores porque muchas de las veces uno de los hijos está en la sombra constantemente, ¿no? Y esto tiene que ver porque a lo mejor en la familia existió alguien que es el más brillante, o el más inteligente, o el mejor deportista. El de puro 10. El de puro 10, el desempeño académico sobresaliente, ¿no? Un talento sobresaliente también por ahí, pero también algún hijo que tenga alguna enfermedad, o algún hijo conflictivo también, ¿no? O sea, que tenga varias situaciones o que sea muy rebelde. Esto hace que la atención se gire muchas de las veces y que atención no siempre es igual a amor, ¿no? Ajá. Entonces es como, no porque sea la estrella, es porque está recibiendo más amor. Muchas veces es más energía emocional. ¿Sí? Estoy como más pendiente porque siento que necesita más, porque siento que es más vulnerable, que es más frágil, y entonces le pongo toda la atención, ¿no? Sin embargo, el que está calado vive diferentes situaciones. Entonces empieza a cuestionarse mucho, y mucho de lo que se pregunta es, ¿qué me falta a mí para que no me quieran igual, ¿no? Entonces tendría que ser como él o como ella para que tenga yo un lugar. Entonces se va creciendo con mucha insuficiencia. Ahora bien, hay patrones de conducta, obviamente, diferentes patrones de conducta en los hermanos, en diferentes hermanos. Cada quien es diferente totalmente. ¿Sí? Y el hecho de que el papá tenga su favorito, porque no me vas a dejar mentir, siempre va a haber un protegido que es el más pequeño. Hombre o mujer, siempre es el más chico, el más consentido. ¿El favorito dices que es el más pequeño? No tanto el favorito, primero, el más protegido, digamos. El que protege más es al más chico, digamos. Sí. Los mayores, obviamente, pues porque regularmente, son los ¿no? hijos, Es como un rol. Son exactamente, son los mayores, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que ver, por ejemplo, el éxito de cada hijo para hacerlo el preferido del papá o de la mamá? No necesariamente, Sergio, porque fíjate que, por ejemplo, el hijo que está en la sombra se esfuerza muchísimo constantemente por ocupar un lugar en mirada de papá o de mamá, ¿no? O de los dos. Entonces está constantemente preparándose y haciendo, y de repente podemos ver adultos muy exitosos que estuvieron muy en la sombra a nivel familiar. ¿Y que por qué? Porque tuvieron esta inercia, y no necesariamente porque quieran o les guste mucho crecer, sino porque todavía hay una necesidad ahí oculta que está velada, que es como quiero, a ver si así ya tengo un lugar, ¿no? A ver si así me volteas a ver. Ay, me da ternura este tema. Y dentro de estos patrones de conducta que puedan surgir, cuéntanos si también existe algo que le dé un switch de decir, para llamar la atención de mis papás, adopto esta personalidad, adopto este rasgo, hago otra cosa para destacar, o hay personas que por el contrario prefieren mantenerse con bajo perfil y decir, no necesito el amor de mis papás, busco otro lado. Correcto, Atsiri. O sea, hay quienes ocupan el lugar del complaciente, por ejemplo, y entonces empiezo a hacer todo para que me volteen a ver. Hay quienes ocupan el lugar del cuidador, ¿no? Todo, estoy pendiente de todos, que todo esté bien, y todo con la finalidad de tener un lugar, ¿no? El perfeccionista que se va como muy a extremo de tener todo perfecto, todo para voltear, para que sea visto, pero también existe la posibilidad del que quiere, es invisible, ¿no? Entonces yo aquí ya no hago ruido, me quedo callado porque ya aprendí que a mí no me voltean a ver. Entonces me quedo acá, que esto tiene consecuencias en la vida adulta, porque de pronto depende cómo viví el rol, y hay quienes, por ejemplo, se sienten en constante comparación y están comparándose constantemente con los compañeros de trabajo, en redes sociales, con el vecino, con la pareja, ¿no? O sea, se están comparando constantemente, o hay quienes se sienten totalmente insuficientes y se quedan en ese sitio, y es como, a mí díganme lo que tengo que hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente uno que quiere llamar la atención del papá
es capaz de dejar su personalidad, su forma de ser, su esencia, para agradarle al papá con tal de llamarle la atención? No es que deje su esencia como tal, pero sí hay un proceso de cambio, sí puede ser cuando te empiezas a hacer cargo, Sergio, de tu necesidad emocional. Claro. Es decir, eso que yo espero de papá, necesito vivir algo que yo le llamo el duelo de la expectativa infantil, y esto es irme a ese niño y poderle decir, eso que esperabas, ese abrazo, ese reconocimiento, esa validación, no va a llegar, no va a ser. Y entonces, ¿qué pasa? Dármelo yo a mí. Ese es el proceso de convertirme en adulto, ¿sí? O sea, darme a mí eso y dejo de necesitarlo de mis figuras y entonces me comparto con ellos desde los hechos, pero no desde esta necesidad que tengo porque tú me lo des, ¿no? Porque a veces nos quedamos viendo solamente eso que me hizo falta de mi papá o de mi mamá, y entonces todo el tiempo, es que no me dio el abrazo, es que nunca me dijo te amo, y dejamos de ver lo que sí nos ha dado en la vida, ¿no? Y entonces va pasando el tiempo, Sergio, y de pronto nos damos cuenta que los padres ya con la edad ya tienen otro cansancio, a veces enfermedades, sí, a veces ya no están, y entonces me perdí de muchas cosas de poder recibir, ¿no? Solo por estar comparándome. Entonces no se trata de estarte comparando, sino realmente empezar a asimilar que somos diferentes todos, que cada quien tiene su propio brillo, vaya. Porque también hay que hablar de que el que es estrella no sale ileso. O sea, también tiene varias situaciones en donde está pisando terreno vulnerable, ¿no? Esta parte de cumplir las expectativas constantemente con papá o con mamá, es que yo tengo que ser el inteligente, sí, es el más guapo, entonces yo tengo que estar arreglado todo el tiempo. O sea, cumplir expectativas constantemente. Entonces, la estrella vive mucho con las expectativas y tener que cumplirlas, y el que está en la sombra vive mucho en la duda, ¿no? Pero no todo es malo, porque hace ratito hablaste de la motivación, entonces también hay cosas buenas en ese tipo de personas que están en la sombra. Por supuesto. Como la motivación, y que se motivan y a veces hasta logran ser mejor. Logran ser. Lo que pasa es que cualquier lugar que tengamos en la vida necesitamos resignificarlo, Clau. Porque si no nos vamos a quedar en la victimez, ¿no? Y estar como, a mí nunca me vieron, a mí nunca me hicieron caso, pero a ver, no es ver hacia afuera, sino ver hacia adentro. La puerta de salida siempre es hacia adentro. Claro. Entonces, voltear hacia adentro y decir, a ver, ¿qué necesito yo para empezar a brillar por mí? No para que me vean, no para agradar, porque de pronto esto lo trasladamos, como les digo, y también en pareja, ¿no? Y entonces estoy buscando quién me invalide. Y estoy buscando, me relaciono con quien me siento insuficiente. ¿Por qué? Porque esto reafirma la historia que yo tuve de niña y lo único que estoy haciendo es reproducirla, ¿no? Porque es lo que el cerebro conoce, se va a lo conocido, a lo seguro. Entonces aquí la diferencia es hacer consciente esos movimientos y empezar a plantearte cuál es tu propuesta de vida, qué es lo que tú quieres de aquí en adelante, ¿no? Qué bonito. Y cómo sanar también esas heridas, porque gracias también a todo el público que se comienza a comunicar con nosotros. En verdad que agradecemos cada uno de sus testimonios. Y nos dicen por aquí, fuimos 10 hermanos, yo ocupo el 4º lugar. Fui la menos querida, mis padres me golpearon mucho. ¿Cómo sanar estos acontecimientos que llegaron a pasar en nuestra infancia y sin duda alguna nos marcaron? Claro, por supuesto no es una situación fácil, ¿no? Hay que entender ese dolor, hay que sentirlo, vaya, y procesarlo, y poco a poquito ir saliendo en el sentido de tal vez la misión sea aprenderse a amar ella misma, ¿sí? A pesar de, porque a veces hay que aprender a vivir con lo inevitable. Sí. Entonces necesitamos saber que papá y mamá, así como nos tocaron, probablemente no somos los perfectos los papás, pero siempre los correctos. Claro. Siempre, porque con ellos hay algo que tenemos que aprender en nuestra vida. Entonces, si extraemos el aprendizaje, estamos del otro lado. Si estamos constantemente con que me hizo, me dejó de dar... Viendo lo malo, nada más. Viendo lo malo es una mirada infantil, Clau. Okay. Porque es una mirada de que todavía necesito de ti, todavía dame, ¿no? Sino, ¿qué propuestas hay para allá, no? O sea, para dar como hijo y en la vida, vaya, como ser humano y como adulto, ¿no? Dice por acá, hola, soy Pablo, opinión. Yo tengo 2 hijos, uno de 24 y otro de 12. Yo a los 2 los amo igual, solo que el trato es diferente porque uno ya es mayor y el otro lo sigo viendo como mi bebé, pero yo les digo que los quiero igual.
Sí, cuando se sienten este tipo de cosas no bastan las intenciones, o sea, de decir, yo tengo la mejor intención con mis hijos y demás. Aquí habría que asegurarnos de alguna manera que los hijos se sientan tratados de igual forma, ¿no? Hay con quien voy a tener diferente trato, pero de pronto los hijos sí pueden ver, es que yo veo que a él o a ella le ponen más atención, yo veo que le das más dinero, yo creo que te dedicas más, le dedicas más tiempo. Entonces ¿qué necesitas tú para que te sientas tranquilo, ¿no? Y empezar a ver un poquito, pero ojo también, no somos responsables ni de todos los triunfos ni de todos los fracasos de nuestros hijos. Claro. O sea, tampoco es como estar viviendo todo el tiempo a merced de, ¿por qué? Porque todas las personas tenemos heridas, no nos salvamos. Entonces aquí lo importante es transmitirles a los hijos que hay herramientas para que puedan salir adelante, que no nada más lo que dice mamá o lo que dice papá es la verdad absoluta, que hay terapeutas, que hay de todo, libros, podcasts, conferencias, en donde puedes aprender y puedes sacar uso. Y eso es ser adulto, ¿no? Buscar en el mundo eso que me hace falta y dejar de reclamarlo a papá y a mamá. Ahora, Susi, como padres, ¿qué podemos hacer para no tener a uno de nuestros hijos en la sombra, para tratarlos igual, porque evidentemente son diferentes y a veces es complicado, ¿no? O sea, sí, conocer a nuestros hijos, Clau, saber cuáles son sus fortalezas, por ejemplo, saber que con uno puedo platicar más y puede estar más receptivo, el otro a lo mejor lo que le gusta es ser escuchado más, pero sí tener esta retro constantemente, ¿no? Saber cómo te sientes, me gusta mucho quién eres, empezar con estas palabras de afirmación también que tenga que ver mucho con el ser. Porque eso les ayuda mucho a estructurarse. Si como papás les estás diciendo, oye, estoy muy orgulloso porque eres muy responsable, porque eres muy cuidadoso con tus cosas, porque todo este tipo de cosas estamos reafirmando constantemente algo que muchas veces el niño en formación ni siquiera tiene idea de qué es, ¿no? Entonces voy formándole en cuanto a cosas que tengan que ver con su crecimiento. Bien, Susi, un comentario más del público. Nos dicen, buenos días, me pasa lo mismo, tengo 4 hijos, mi hijo el mayor y mis hijas me dicen que él fue el favorito, él ya falleció y hoy me dicen que la más chica es la que más quiero. De alguna forma eso es verdad, pero son 2 personas que de alguna forma han sufrido más. Esto lo estábamos comentando antes de entrar al aire. Las mamás sienten alguna culpa por decir, te debo algo, sufriste más, te ha tocado más difícil la vida y como muchos pueden llegar a decir, los padres prefieren proteger a quien más vulnerable ven. Sí, puede ser que sí, hay quienes no, o sea, no es una sentencia, pero cuando sucede algo así, pues es una oportunidad de vida para los hijos de aprender de verdad a verte desde adentro, como lo decimos, ¿no? No nada más estar viendo, oye, es que lo vio porque sufrió más y lo vio, bueno, esto es lo que hay, lo que ves es lo que hay, y con esa base necesitas aprender a trabajar. O sea, entonces tienes 2 caminos, ¿no? O sea, como regodearte en el dolor y seguir en ese camino o salir adelante por ti mismo, pero ya no buscando validación o reconocimiento por parte de papás, porque esto es en etapa infantil, ¿no? Ahorita ya es como empezar a salir con tus propios recursos y entender que mamá, en este caso, si tuvo esas diferencias con el mayor que ya falleció y con el más pequeño, no sabemos qué le detonó en su historia, porque los papás también son niños lastimados, no son papás que aprendieron a ser papás así nada más, claro. ¿No? Entonces es entender que ellos también tienen esta vulnerabilidad. Entenderlo es lo más difícil. Es lo más complicado. Claro, y aceptarlo, digo yo, obviamente trabajar con eso. Dicen por ahí que si aprendemos a comprender no haría falta perdonar, ¿verdad? Entonces, va por ahí. ¿Con qué concluimos, Susi? Bien, pues que se acerquen con los hijos, que noten este tipo de cosas que decías, Claudio. ¿Cómo puedo saber si sí o si no? Hablando, dialogando, y no nada más haciéndolo como muy formal, sino de pronto en los trayectos de cuando voy por ellos a la escuela, que platique con ellos, antes de dormir les cuento un cuento y empiezo a sacar información, ¿no? Pero bueno, podemos estar viendo contenido de valor, los invito a que vean a mis redes, gracias Clau, a susivillarreal.terapia, me pueden ver en Instagram, en Facebook y ahí con mucho contenido de valor. Muchísimas gracias, Susi, como siempre, un gusto darte con nosotros y qué buen tema. Gracias, sí. Vamos a continuar con más, vamos contigo, Rafael.